¿Qué tal? Videotutorial número 47 del curso en el que vamos a profundizar en el trabajo con PDF desde PHP. Más en concreto, cómo crear archivos PDF desde PHP a partir de cero. Existen varias librerías y clases que permiten llevar a cabo esto. Pero mientras que bibliotecas como PDFlib, la más conocida de todas, es de pago, nosotros vamos a usar una versión free, gratis y open source. Se trata de una clase, de nuevo de uso mucho más sencillo que la librería PDFlib, pero con una gran potencialidad que nos permite realizar todo tipo de creaciones PDF desde un script PHP, como veremos. Se llama FPDF y es una clase escrita en PHP que permite generar documentos PDF directamente desde PHP, con funciones de alto nivel que aquí ves resumidas. No voy a repetirlas todas, puedes parar el vídeo y verlo para no sobrecargarlo, pero podemos resumirlo diciendo que podemos conseguir hacer todo aquello que es importante dentro de un documento desde PHP utilizando esta clase. FPDF funciona con PHP 4 y PHP 5. Aquí tienes la dirección de la página oficial, donde tienes mucha información, tutoriales, un manual, FAQ, así como la posibilidad de descargar siempre las últimas versiones. Junto con el videotutorial, como siempre, irá una versión, la última de momento, pero recuerda que en este tipo de código open source siempre es mejor visitar la página oficial y descargar las últimas versiones. Vamos a explicar su uso a través de varios tutoriales que a su vez los he basado en los que tenéis en la propia página y por lo tanto también aquí podéis, en caso de tener alguna duda, creo que va a quedar claro ya que no son excesivamente complicados, pero en caso de cualquier duda también podéis ampliar información desde la propia página oficial del programa. Y vamos a empezar con el típico ejemplo con el que se suelen empezar la mayor parte de los tutoriales dedicados a código de programación, haciendo aparecer en pantalla un saludo, hola mundo. Vamos a ver cómo podemos desde PHP crear un documento PDF, como aquí estamos viendo, en este caso pues con un texto sencillo, pero que nos permite perfectamente explicar cuál es la estructura básica de funcionamiento de esta clase PHP. Ya decíamos, junto con el video tutorial irán todos los archivos necesarios. Va a ir la clase FPDF PHP que vamos a utilizar, que también puedes descargar del sitio oficial, como decíamos. Van a ir las fuentes que ya por defecto podemos utilizar. Ya veremos después también cómo existe un sistema para incluir otras fuentes, pero ya vienen algunas que no hay que hacer nada para poder utilizarlas directamente ya en nuestros archivos. Y también pues tanto los ejemplos que vamos a hacer ahora en este video tutorial como algún otro archivo adjunto, como veremos ahora. Podemos cargar archivos de texto que aparezcan para crear tablas, para que aparezcan imágenes. Vamos a utilizar distinto material que se encuentra en la misma carpeta. Todo esto irá junto con el video tutorial, como siempre. Empezamos, por tanto, y aquí tenemos este sencillo primer código que hace que mediante el uso de la clase FPDF-PHP, que aquí vemos en primer lugar cómo tenemos que llamarla, mediante un require, como ya decimos tantas veces en el curso, pues simplemente después con estas líneas ya conseguimos el mensaje. Y como decíamos, empezamos incluyendo el fichero de la clase FPDF y posteriormente lo que hacemos es crear el objeto mediante el uso de new, y como ves lo guardamos una variable llamada PDF. Pero observa la forma de crear el objeto mediante el uso de la palabra clave new y posteriormente FPDF para indicarle cuál es la clase de la cual queremos crear un objeto. La clase aquí la creamos con los valores por defecto, por tanto va a ser la página de un tamaño A4 alargado. La unidad de medida es el milímetro y todo esto podríamos indicarlo también, otra forma de escribirlo, vamos a ponerlo aquí al final como ejemplo de cómo tendríamos que poner si quisiéramos configurar las características de la página. La forma de crear el nuevo objeto sería la misma, pero tendríamos que pasarle como parámetros varios argumentos, que aquí vemos un ejemplo de cómo podría escribirse.
aquí le indicamos el tipo, aquí la unidad de medida en milímetros y aquí el espacio A4. Si en vez de querer que fuera alargado, como decíamos, quisiéramos que fuera apaisado, teníamos que cambiar aquí por una L. Podríamos ponerlo de otros tipos, como formato de página carta, formato de página legal, y también podríamos cambiar la unidad de medida, está en milímetros, podríamos poner en puntos, en centímetros, en pulgadas. Sobre los distintos modos de hacerlo lo tienes en la página oficial del sitio, con su versión en castellano incluida, como vimos hace un momento. Que ya hemos creado el objeto, pues de momento tenemos el objeto, pero no tenemos ninguna página. Así que lo primero que vamos a tener que hacer es añadir una página, que como vemos lo hacemos aquí, con el nombre que le dimos al objeto, la variable PDF, y el uso de addPage, con lo cual añadimos una nueva página. De este modo, también por defecto, el origen de coordenadas está en la esquina superior izquierda y la posición actual está por defecto situada a 1 centímetro de los bordes. Existe otra posibilidad, que es utilizar la función setMargins para determinar el margen que queremos que aparezca en nuestra creación PDF. En tercer lugar, por lo tanto ya tenemos creado el objeto, ya tenemos creada la página, y ahora lo primero que tenemos que hacer, o lo siguiente que tenemos que hacer, es escoger una fuente. Es obligatorio, tenemos que utilizar setFont para determinar la fuente que vamos a utilizar. De lo contrario, el documento no será válido o aparecerá en blanco. Como decíamos antes, ya hay una serie de fuentes que van junto con la clase y por lo tanto no hay que hacer nada más que llamarlas por su nombre y configurar otros parámetros, otros argumentos que queramos pasar. En este caso, como ves, configuramos como tipo de letra Arial negrita y de tamaño 16. Podríamos haber especificado itálica poniendo una I, subrayado con una U, o normal si pusiéramos una cadena vacía. Y cualquier combinación de las anteriores podríamos utilizarla también. El tamaño, observa que se determina siempre en puntos y no en milímetros. Así que siempre aquí hay que indicar esto en puntos. Las fuentes que puedes utilizar las tienes en la carpeta que veíamos antes, donde indican las distintas fuentes a utilizar solo poniendo el nombre. Ya tenemos creado el objeto, ya tenemos creada la página y ya tenemos configurado el tipo de letra. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es imprimir una celda mediante el uso de cells, como aquí ves, y pasándole también unos argumentos. Cuando hablamos de una celda nos referimos a una superficie rectangular con bordes, si queremos, que contiene texto y se imprime en la posición en la que estemos en ese momento. Especificamos sus dimensiones, el texto, si va a ser centrado o alineado, si queremos dibujar o no los bordes y dónde se ubicará la posición actual después de imprimir la celda, a la derecha, debajo o al principio de la siguiente línea. Si quisiéramos que, aparte de lo que aparece aquí con el tamaño y el texto, quisiéramos indicar también el borde, tendríamos que hacerlo para añadir borde, poniéndolo del siguiente modo. Lo ponemos de nuevo aquí al final para ver simplemente la diferencia. Y observa cómo es exactamente lo mismo que tenemos, pero añadimos al final una nueva coma 1, indicando en este caso el tamaño que queremos que tenga el borde. Si lo que quisiéramos es añadir una nueva celda a continuación con el texto centrado e ir a la siguiente línea, tendríamos que escribirlo. Observa cómo aquí saltamos a una nueva celda, indicamos un nuevo texto y le indicamos también que aparezca centrado. Esto, recuerda que veíamos antes un ejemplo, si bueno, este lo tengo ya aquí copiado, simplemente sería esto debajo, antes del output que nos queda por hablar, que es salir. De este modo, ahora lo probaremos, si guardamos y probamos, veremos cómo nos aparecen en dos líneas, dos textos, dentro de nuestro documento PDF. Lo guardamos, actualizamos el archivo PDF que teníamos antes, observa cómo aparece el nuevo texto en una nueva celda. Lo que hacemos en esta línea es añadir un texto centrado y pasar a la siguiente línea. Por lo tanto, es aquí, no en la primera, pero aparece la misma. Si ahora aquí volviéramos a escribir creando una nueva celda, con el mismo texto, da lo mismo, ahora sí, esta nos aparecería en una nueva línea, ya que aquí incluimos el salto. Si ahora lo comprobamos,
Observa cómo ahora sí nos aparecen las dos que teníamos arriba y la otra que nos aparece abajo y centrada dentro de la celda que creamos con el tamaño que le indicamos. Esto de línea podríamos hacerlo también utilizando la función de esta clase ln. Y aquí podríamos indicar también incluso cuál es el tamaño que queremos que tenga ese salto de línea. De nuevo no vamos a ver una a una todas las funciones, pero recuerda que tienes el lenguaje de referencia en la página y para buscar en cualquier momento información la amplías también allí. Y por último, dentro del archivo, como ves en esta última línea, lo que hacemos es cerrar y enviar al navegador el archivo PHP mediante el uso de output. Y podríamos también haberlo guardado como un archivo PHP y pasarlo posteriormente como parámetro con el nombre del archivo dentro de cualquier otro script, y por lo tanto le pasaríamos el archivo PHP que abre un documento PDF creado en el propio PHP. Segundo ejemplo de documento creado con la librería FPDF y como vemos en este caso con la posibilidad de incluir una cabecera, un pie y un salto de página, así como también una imagen. Este ejemplo hace uso de los métodos header y footer para procesar las cabeceras y pies de página de nuestro documento PDF. Se llaman automáticamente, existen en el PDF original, pero tenemos que heredar la clase y sobreescribirlos. De nuevo el require y la herencia. El logotipo lo imprimimos con el método image que aquí vemos, especificando la esquina superior izquierda y la anchura. La altura la calcula automáticamente, pero también podemos hacer que tenga un tamaño determinado por nosotros, indicándolo aquí. Por ejemplo, antes si observaste, tenía un tamaño que hacía que se carga estuviera un poco encima del texto. Simplemente reduciéndolo, pues hacemos que ya no aparezca. Pero esto no sería necesario si no lo ponemos. Calcularía el tamaño de acuerdo con las proporciones. Como reducimos el tamaño, indicándoselo también dentro de los argumentos que le pasamos a image. Lo vimos ya en el anterior ejemplo. Configuramos el tipo de texto que queremos que aparezca, creamos la celda donde vamos a incluir el texto y nos desplazamos a la derecha para que no aparezca. Recuerda cómo estaba el texto, que aparezca más a la derecha, ponemos aquí 80 y ahora lo que hacemos aquí como tal es determinar lo que queremos que aparezca. Aquí es título. Y posteriormente incluimos un salto de línea, como decíamos, poniendo el tamaño que queremos que tenga ese salto de línea. Aquí lo ves de nuevo en el ejemplo acabado, ese espacio que dejamos, 80, y posteriormente como aparece, y el salto de línea con el tamaño que dejamos entre línea y línea. Ahora en el pie, que creamos en esta otra parte, como vemos aparece el número de la página, y para ello lo que hacemos es crear una celda a la que se le da como valor nulo 0, con lo cual vamos a conseguir que no tenga ancho de celda y significa que aparecerá en el margen derecho de la página, pero también podemos hacer que se centre poniéndolo aquí. El actual de la página se obtiene mediante el uso del método pageNumber, que aquí podemos ver, pageNO, y el número total de páginas se obtiene mediante el valor especial de NB, que será sustituido cuando cerremos el documento y que lo tenemos aquí donde indica alias NBPage. Característica importante en este segundo ejemplo es el salto automático de página. Observa como aquí tenemos dos páginas, no una. Y se hace cuando automáticamente, según el tipo de hoja que ya veíamos al principio cómo se determinaba, cuando está llegando al límite salta automáticamente de página. Por defecto son 2 centímetros, 2 centímetros de final cuando salta. Aquí vemos el pie del que hablábamos hace un momento con el número de la página sobre el número total de páginas que va determinando el propio script. Cuando se produce el salto se mantiene la configuración que dimos en la cabecera y pie, mantiene Arial como tipo de letra, pero en el cuerpo sigue manteniendo el tipo Times que indicamos en la parte del documento. En la propia página tienes más información sobre todas las funciones de las que estamos hablando.
Puedes ampliar tanto el uso como los parámetros que se le pueden pasar, de qué modo. Por ejemplo, aquí nos indica, para terminar en este segundo tutorial, que podemos determinar cuál es el límite para forzar los saltos de página. Hay que utilizar en este caso set auto page break. Aquí vemos donde nos explica la sintaxis genérica, la descripción y los parámetros, de nuevo también en castellano, para utilizar con esta función. Así que, por lo tanto, cualquier tipo de duda sobre el uso en concreto de un método, una función de esta clase, lo podemos solucionar de forma también muy sencilla. Pues seguimos con un tercer ejemplo sobre los saltos de líneas y colores, en el que nos permite imprimir párrafos justificados y también ilustra sobre el uso que podemos hacer de los colores. Continuamos con un ejemplo que crea un archivo PDF a partir de texto incluido en archivos TXT, que lo formatea, como vemos aquí, en párrafos justificados, y también vamos a ver cómo podemos usar colores tanto en el título como aquí, por ejemplo, para los capítulos. Y vemos el código en el que de nuevo volvemos a utilizar muchas de las funciones ya utilizadas, y vamos a pararnos en aquellas nuevas que nos permiten configurar este nuevo ejemplo de producción de PDF desde PHP. Para empezar, tenemos aquí la función getStringWidth, que lo que nos permite es determinar la longitud que va a tener una cadena en el tipo de letra actual. Aquí vemos que es el title, cuál es el ancho que va a tener title, y que lo vamos a utilizar para calcular la posición y, por lo tanto, poder hacer un ancho para el borde que va a rodear el título. Lo vemos en el ejemplo. Tenemos el título con un texto determinado y como tenemos un borde con un color de fondo y un color del propio borde al que también le damos un ancho, como ahora veremos. Para profundizar en las funciones en concreto, en la propia página a la que ya hicimos referencia en varias ocasiones, aquí tenemos la función getStringWidth, igual que todas las demás que estamos utilizando, donde nos indica la descripción y los parámetros que podemos utilizar. Una vez que tenemos determinado el ancho, que ampliamos para que no quede justo sobre los bordes, lo que hacemos aquí es configurar mediante el uso, lo vimos ya cuando hablamos del uso de imágenes en PHP, setDrawingColor, setFillColor y setTextColor. Determinamos el color para el fondo, el texto y el borde del título. Establecemos un ancho de borde distinto mediante el uso de setLineWidth igual a 1, en lugar del que está determinado por defecto, que es 0,2. Por lo tanto, parece más ancho, como veíamos antes en el ejemplo. Puedes ver en el ejemplo que acompaña al vídeo tutorial. Y finalmente, como ya hicimos en otros ejemplos, imprimimos la celda. Observo como aquí en primer lugar usamos la variable w, que es donde aquí antes determinábamos el ancho, y el último parámetro que usamos, distinto de los que utilizamos en otro caso, que es 1, que indica en este caso que el fondo debe aparecer coloreado. Como vemos después, establecemos un salto de línea para separar el título de lo que va a ser el cuerpo de nuestro archivo PDF. Es un footer, como veíamos antes, para que aparezca el nombre de la página. Hablábamos hace un momento de esto. La función para el título del capítulo, que recuerda que aparece en cada uno. Aquí puedes verlo en el ejemplo. Y la función a la que llamamos ChapterBody, que es la que realmente vamos a utilizar para imprimir los párrafos. Para imprimir los párrafos, como puedes ver aquí, utilizamos la función multicell. Función que de nuevo puedes ampliar y aclarar cualquier tipo de duda en la información online de FPDF. Aquí puedes ver tanto su sintaxis como la descripción y los distintos parámetros que se pueden incluir. Función multicell, que lo que va a hacer en este caso es que cada vez que la línea llegue al extremo derecho de la celda, o que aparezca un carácter de nueva línea, de fin de línea, lo que hace es ejecutar el salto de línea y crearse automáticamente otra celda debajo de la actual.
y justifica el texto por defecto. Por lo tanto, veremos después otro ejemplo, como podemos hacerlo de otro modo, pero por defecto el texto nos aparecerá justificado. Es el resultado que vemos en la salida PDF, que es el que da lugar a esta función multicell. Y que vemos de nuevo aquí en el archivo PDF de salida. Como decíamos, esta información, ahora lo veremos, la toma de archivos TXT que tenemos que indicarle dentro del archivo PHP. La parte final, como ahora, después de tener determinado el formato mediante el uso de la función printChapter, vamos a determinar cómo aparece cada capítulo con el título y el cuerpo. Y posteriormente aquí en esta parte es donde introducimos la información del PDF que vamos a crear en este momento. Observa cómo ponemos las propiedades, que son el título y el autor. Después en esta parte, como ves, lo que hacemos es imprimir dos capítulos. Creo que no hace falta ni explicar cómo habría que hacer para imprimir un tercer capítulo, simplemente utilizando otra vez print chapter, indicando aquí el número 3, el título y el texto de donde tiene que coger el texto para el archivo PDF, para el cuerpo. Por lo tanto, aquí vemos cómo tenemos creado el título y cómo creamos dos capítulos, número 1 con el nombre de un rizodioide y número 2 los pros y los contras. Y aquí el nombre del archivo TXT, donde está el texto que vamos a utilizar. Vemos el archivo que, por cierto, mantiene el título y el título de los capítulos del ejemplo, que ya digo que estoy utilizando los propios de la página oficial, pero después los archivos TXT que no tenía, pues usé otro cualquiera, por eso pues va el título y pues el texto pues es del Mundo de Sofía, un libro de filosofía que me imagino que conocerás. Bueno, esto es lo de menos, pero observa cómo, como decíamos, aparece el título situado como se le indica al principio de cada una de las páginas y posteriormente el capítulo 1, y cuando acaba el capítulo 1 lo indicamos aquí es el fin del extracto, y salta al capítulo 2 hasta que termina. Si hiciéramos un 3 saltaría también y empezaría en la siguiente página, que aparece con el número como indicamos en el footer cuando lo creamos. Por tanto, como vemos, vamos a ver varios ejemplos más, pero las posibilidades de creación de archivos PDF son prácticamente inagotables. Y seguimos con este otro ejemplo que, si observas, es una variante del que veíamos antes, ya que en este disponemos el texto, en vez de aparecer justificado en una única columna, aquí, como vemos, aparece en 3 columnas. El resto, como puedes ver, es exactamente lo mismo, pero vamos a hacer que aparezca, en vez de aparecer todo seguido el texto, que aparezca dividido en columnas. Otra posibilidad de el modo en que podemos crear nuestros archivos PDF desde PHP. Aquí tenemos el código similar en bastantes cosas, la función header, footer, la función chapter title, la función chapter body, son iguales. Sin embargo, también aparecen diferencias. Ya al principio tenemos que configurar alguna variable nueva, como aquellas que nos indican las ordenadas para la columna. Y sobre todo la función clave que vamos a utilizar para conseguir esto, aquí la tenemos, la función setPageBreak. Función que de nuevo puedes acudir para referencias concretas. Aquí lo tenemos dentro de la página oficial DIEF PDF en castellano, por lo tanto muy sencillo. Lo que hace en concreto es aceptar o no el salto automático de línea y alterando de ese modo la posición actual, y se consigue la disposición en columnas, que donde realmente se determina es de nuevo en multicell, como indicábamos antes, donde ahora se le va a señalar que tiene que hacerlo en columnas de un tamaño de 6. Otra de las posibilidades que nos ofrece FPDF es el de organizar nuestra información, que de nuevo tomaremos de un archivo TXT, aquí lo vemos, como tablas. De nuevo, los datos que vamos a mostrar en la tabla los tomamos de un archivo de texto. Como vemos, los distintos campos que vamos a incluir en la tabla separados por puntos y coma.
Como veíamos, en el PHP utilizamos los mismos datos para tres tipos de tabla. Que son una prueba más de la potencialidad de usar FPDF. Aquí tenemos el archivo donde se incluyen las tres tablas. Para las tres utilizamos el mismo archivo de texto. Desde luego podríamos utilizar cualquier otro. Observa como en la primera parte y genérico, para leer las distintas líneas que van a formar las tablas, usamos un loop for each para línea, y de ese modo vamos a recuperar línea por línea los distintos valores que tenga nuestro archivo TXT que utilizamos. Vemos la estructura para las tres tablas: la primera tabla simple, la segunda tabla y la tabla coloreada. Y vemos aquí en la primera, en la forma más simple de tabla, en la que se parte del concepto también tan simple de que una tabla no es más que un conjunto de celdas. Recuerda que la forma en la que creamos todas las líneas de texto es a través de la creación de celdas. Pues podemos hacer lo mismo para las tablas, y lo utilizamos en este caso simplemente con celdas con bordes simples, todas del mismo tamaño y alineadas a la izquierda. El resultado es una tabla simple, como las que se suelen crear en los procesadores de texto, pero como vemos también es muy rápido de conseguir, simplemente con la creación de celdas. Por tanto, aquí no tenemos que utilizar más que cell, como ya hicimos en otros ejemplos. La segunda de las tablas, que es la que vemos aquí, tiene ya algunas mejoras. Podemos ver cómo cada columna tiene su propio ancho, no son todas del mismo ancho como pasaba antes. Los títulos están centrados y el texto, como vemos, en algunos casos se puede alinear a la izquierda, y en otros, aquí cuando son números, como vemos, se alinea a la derecha. Y también lo que hacemos es eliminar las líneas horizontales que aparecían en la otra tabla. Ello lo que hacemos es utilizar la función, el método cell, que uno de los parámetros que posee es el parámetro border, que aquí podemos ver de nuevo en el lenguaje de referencia de la propia página. Aquí podemos indicar cuáles queremos que se impriman, y como vemos en este caso queremos que se imprima el de la izquierda, por tanto L left, y el de la derecha right, con lo cual haremos que no aparezcan el superior y el inferior. Lo puedes ver aquí dentro del código, en cada una de las líneas, cómo se le indica que aparezca left, right, LR, y no el superior y el inferior. Tenemos que solucionar el problema de la línea de cierre que aparezca debajo de todo, que podríamos hacerlo de varias maneras. Una sería comprobar cuando estuviéramos en la última línea del loop que estamos haciendo, y en ese caso utilizaríamos también, aparte de LRB, que sería para el botón para la parte de abajo. De todos modos, también se puede hacer de otra manera, que es la que utilizamos aquí, indicando línea de cierre, y lo que hacemos es añadir una línea una vez que se ha terminado el loop y por lo tanto aparece debajo. Y por último, la tercera de las tablas, que es la que puede llamar más la atención porque está coloreada, pero si observas, si estudias los dos códigos, cosa que desde luego debe hacerse, verás que las diferencias son muy pocas. Simplemente lo que hacemos es especificar los colores de relleno, de texto y de línea. Este coloreado alternativo de las filas se consigue alternando celdas transparentes y celdas coloreadas. Y un último ejemplo en el que, de nuevo desde PHP, creamos un archivo PDF en el que podemos incluir enlaces tanto internos como externos. Lo vemos en este ejemplo. Aquí tenemos un primer enlace interno que nos lleva a la página 2 de este archivo PDF que aquí tenemos, pero después también, dentro de este, como vemos, tenemos un enlace que nos lleva a la propia página, a cualquier enlace también externo. Si pulsamos, lo que hacemos es ir a la página oficial, que ya se acaba de cargar, del propio programa. Podemos poner cualquier otra. Por lo tanto, es este último ejemplo en el que vemos cómo podemos también incluir enlaces, hipervínculos, dentro de un archivo PDF creado desde PHP.
Aquí tenemos el archivo, de nuevo con muchas similitudes, en el que utilizamos algunos nuevos métodos, como el método Write, que aquí vemos que se parece mucho al método multicell, aunque con alguna diferencia. Aquí tenemos de nuevo el lenguaje de referencia para este método Write, en la página oficial de FPDF. Las dos diferencias fundamentales que presenta Write respecto a multicell es que el límite de la línea está en el margen derecho y la siguiente línea empieza en el izquierdo, y que la posición actual se establece al final del texto. Podemos escribir un texto, alterar el estilo de la fuente y continuar en el punto exacto donde lo dejamos. Este método lo usamos en la primera página para añadir un enlace que apunta a la segunda página. Al principio de la frase se escribe un estilo normal y después cambiamos a subrayado para poder indicarlo en el enlace. Posteriormente utilizamos @link para añadir ese enlace. De nuevo, tanto para @link como para setLink, que es el que nos permite hacer que el enlace apunte al principio de la página actual, tenemos la información sobre él dentro de la propia página oficial de FPDF. Y observa como el identificador para el enlace, el link, se pasa como tercer parámetro dentro del método Write. Como decíamos, después utilizamos setLink para que ese enlace apunte al principio de la página a donde queremos que vaya, que en este caso es la segunda página. Y en esa segunda hoja, si recuerdas, poníamos un enlace externo, ponemos una imagen. Aquí tenemos la imagen con sus características y posteriormente un enlace, que es donde nos lleva. Aquí podríamos poner cualquier enlace. Es un enlace HTTP, podría ser también un enlace Mailto a una dirección email. Vemos aquí de nuevo el enlace. Este es el que nos lleva a la segunda página. Y aquí tanto este enlace como este, como vemos. Aquí, como veíamos antes, también podemos poner la misma línea, distintos tipos de letra, tanto subrayado, itálica, negrita. En la información de la propia página indica que los enlaces externos no funcionan con el Netscape, pero sin embargo, probándolo con Firefox, pues funcionan también perfectamente, lo cual, pues afortunadamente es así. Si no, pues siempre sería un problema. Como vemos, funciona también perfectamente haciéndolo desde el propio Firefox. Pues nada más. En la propia página puedes encontrar más información, así como otros ejemplos que de forma muy sencilla pueden ser reciclados o reutilizados. También puedes encontrar información sobre cómo añadir, por ejemplo, más tipos de fuentes para poder utilizar en los archivos PDF que crees desde PHP. Pues nada más, será el próximo video tutorial en el que vamos a dedicarlo a temas relacionados con la seguridad, muy importante en el trabajo en aplicaciones dinámicas, bueno, en la red, como todos sabemos, cada vez más, muy importante para todo. Será, espero que muy pronto, y espero que sigáis ahí todos.